Hola, buenas noches. Hoy día vamos a comenzar esta charla que tiene por interés hablar acerca de la resiliencia y el burnout y el cuidado de los terapeutas. Mi nombre es Marian Dávila, yo soy directora del Instituto Neurociencias para la Felicidad, psicóloga clínica y especialista en neurociencias aplicadas al trauma. Llevo más de 20 años trabajando con trauma, de una manera o de otra, al principio pensando un poco desde la línea de Peter Levine, de experiencia somática, más o menos el año 2006, dijéramos trabajando la respuesta del cuerpo ante las defensas no resueltas, ¿no? Y luego para poder estudiar, hacer estudios en neurociencia y luego entrar a la terapia focalizada en la transferencia, trastorno cero de la personalidad como psicólogo clínico. Así que sí, un camino bien interesante para poder entender algunos elementos que se conjugan acerca de la mente, la emoción, ¿no? Y las conductas que nosotros estamos todo el tiempo, como reflejan en la fisiología o viceversa, ¿no? Hoy día el trauma y la neurociencia y todos los estudios que van apareciendo van demostrando que sí, efectivamente, son muchas las consideraciones que tenemos que tener y estudios bastante acabados en fisiología, en neurofisiología, dijéramos en la comprensión de algunas cosas que todavía la ciencia está desarrollando o que busca contribuir desde la investigación. Así que primero que decir que todo lo que sea referente a lo que es la neurofisiología, al estrés, ¿no? Está generando cada vez un cuerpo clínico, un cuerpo de investigación más profundo y sí uno puede observar, ¿no? Que es relevante entender cómo a veces el estrés tóxico, estrés traumático también puede llegar a generar tremendos procesos en nuestra salud mental, salud física y también especialmente en esta charla que quiero hacer introductoria a la formación de curación somática PHP, plantearnos lo que podría ser algunas recomendaciones para poder, dijéramos, establecer criterios de cuidados en relación a las personas que trabajamos con personas que han vivido en experiencias traumáticas importantes. Obviamente que hay, dijéramos, niveles de dificultad. Yo aquí he tratado de abordar de lo más simple a lo más complejo, obviamente que solo haciendo algunas referencias y en especial me interesa mucho cómo elaborar con ustedes algunas ideas que van avanzando sobre el cuidado en el terapeuta. Así que me permítame un momento, vamos a presentar. Ok. Como les decía, nosotros hoy en día estamos enfocados en el Instituto de Neurociencia a la formación en curación somática PHP, que es una formación terapéutica y que busca como dar herramientas concretas en el trabajo en el trauma y entender un poco, dijéramos, a través del trabajo en el cuerpo, cómo nosotros podemos acceder a poder generar procesos curativos. Hoy en día hablaré de resiliencia y cuidados del terapeuta que interviene en el trauma. Como ustedes pueden ver, nosotros estamos actualmente viviendo guerras, catástrofes, accidentes y muchas veces tenemos cosas personales como un mal parto, una caída, una cirugía con problemas, etcétera, que son además que el terapeuta también está expuesto a eso y va a recibir personas que también están expuestas a estas situaciones. Entonces, hoy día decirles que la resiliencia no nace de la voluntad, nace de la regulación, por lo menos en el día de hoy, ¿no? Siempre se pensó durante muchos años que la resiliencia fue definida como una capacidad psicológica, ¿no? De sobreponerse a la adversidad, de ser capaz de interpretar las cosas de una manera en que fuera poderosa la fuerza de la persona y entonces sobrepusiera todas las dificultades y pudiera salir más adelante, ¿no? Como que hubieran estos superpoderes, esta fuerza personal, ¿no? Sin embargo, para nosotros desde la neurociencia sabemos que puede ser una parte de la explicación, pero hay mucho más, ¿ya?
Primero que nada, para que haya una resiliencia psicológica, tiene que haber primero una resiliencia biológica. Es decir, que nosotros tenemos una propiedad del organismo cuya función principal consiste en recuperar el equilibrio interno de la homeostasis y después de la amenaza, ¿no? Tenemos curvas que son como pics, ¿no? De activación, como se diría, donde sube y baja la tensión, dijéramos, de la persona y el cuerpo tiene la capacidad de volver a un estado de relajación después de haber pasado un susto, una amenaza, ¿ya? Antonio Damasio, que es este neurocientífico que ha dado mucho que hablar sobre el cuerpo y la emoción, ¿no? Plantea que toda organización del cerebro está orientada a mantener la vida mediante procesos homeostáticos, ¿no? La regulación emocional, la cognición y la conducta existen porque sirven a este objetivo, ¿no? Por otro lado, vamos a tener desde la teoría polivagal a Stephen Porges, ¿no? Que muestra que esta capacidad también depende de la flexibilidad de nuestro sistema nervioso, ¿no? Para finalmente también Peter Levine, de experiencia somática, describir que esta recuperación tendría relación con la activación defensiva cuando logra completarse y descargarse. ¿Eso qué significa? Que yo cada vez que paso por una situación de ataque o huida, ¿no? Yo tengo que completar esa respuesta de defensa y luego descargarla. Ya es más bien un factor de conducta, de responder al peligro y por el otro lado un factor de organización del sistema nervioso autónomo para poder regular estos procesos, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, se redefine operativamente la resiliencia como la capacidad del sistema nervioso para volver a un estado de seguridad después de la defensa y no como una mera capacidad de soportar más, ¿no? La evidencia científica actual muestra que la resiliencia está estrechamente ligada a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y con estos niveles de variabilidad se asocian con mayor capacidad de regulación, la activación simpática y recuperar el equilibrio tras situaciones de estrés. ¿No? Eso sería lo primero que me gustaría como indicar. Permítame un segundo. Quiero estar segura que estamos viendo acá nuestra presentación. Aquí la tenemos. Ok. Entonces, como les estaba diciendo, vamos, permítame un momento para mostrar acá. Ok. Acá sí la estoy mostrando entonces. ¿Qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Es la variación fisiológica de los intervalos de tiempo entre latidos, ¿ya? Cardíacos consecutivos. A diferencia de la frecuencia cardíaca, que es el número de latidos en un minuto, indicaría cuál rápido late el corazón, ¿ya? La variabilidad fisiológica de la frecuencia cardíaca mide la fluidez y la adaptabilidad de ese ritmo. Ya es un proceso que está controlado por el sistema nervioso autónomo, que funciona de manera automática y se divide en dos ramas principales, como nosotros sabemos, sistema simpático, ¿no? Donde se encuentra la activación de la respuesta, perdón, de defensa, de lucha o huida, acelera el corazón y prepara el cuerpo para la acción ante una amenaza. ¿Ya? Y el sistema parasimpático, conocido como el sistema de descanso y digestión, que frena al corazón y promueve la relajación. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un resultado de la interacción dinámica de estas dos ramas, ¿ya? Un corazón sano y adaptable no es exacto, sino que va a tener una frecuencia que varía en relación a la respiración, el estrés o la relajación. ¿Ya? Tenemos una variabilidad de frecuencia cardíaca alta que indica que el sistema nervioso parasimpático está funcionando bien. Ya permite rápida recuperación después de un evento estresante. Sin embargo, por ejemplo, una variabilidad de frecuencia baja indica que hay un sistema simpático activado y el cuerpo está en un estado de mayor tensión y agotamiento con menos capacidad de adaptarse a nuevas demandas. Y acá, como les decía, les quiero mostrar, ¿no? Nosotros tenemos que ver y comprender que esto tiene que ver con la resiliencia, ¿ya? Es importante entender el origen que relaciona esta capacidad del sistema nervioso para volver a un estado de seguridad después de una defensa. Eso es clave.
No es que nosotros tengamos un sistema nervioso que es capaz de soportar más hasta un nivel infinito, no. Efectivamente, nosotros vamos a tener estas oscilaciones, esta diferencia de la variabilidad cardíaca y nos va a dar la pauta de cómo el sistema nervioso está funcionando, ¿no? Em, entonces acá les voy a mostrar porque es más fácil explicarlo acá con un dibujito. Nosotros tenemos un sistema nervioso simpático, ¿no? Que es de lucha-huida, alerta, activa, ¿no? Y un sistema nervioso parasimpático que calpa, que recupera, que nos permite descansar, ¿no? Em, el sistema nervioso autónomo simpático, ¿no? Va a activar la frecuencia, la va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a preparar el cuerpo para el esfuerzo y dijéramos, va a percibir el estrés, el peligro, la amenaza y va a responder a esto, ¿no? A cambio, el sistema nervioso parasimpático va a disminuir la frecuencia cardíaca, va a mejorar y va a ayudar en la recuperación de cuando uno ha pasado un susto, ¿no? Y va a ofrecer relajación, seguridad, conexión, ¿no? En esta forma en que un sistema se superpone por el otro y van regulándose mutuamente, ¿ya? Y definitivamente la frecuencia, la variabilidad de la frecuencia cardíaca refleja que también tu cuerpo se adapta y se regula frente a los cambios, ¿ya? Por eso es bien importante esta cosa como de acelerarse y desacelerarse, apurarse y saber estar tranquilo, como tener un rango de respuesta, ¿no? Y acá nosotros vemos cuando hay una variabilidad alta en el lado verde, ¿no? Hay flexibilidad y hay recuperación, fíjense, ¿no? Acá nosotros vemos en esta línea verde, donde está este movimiento, dijéramos, del electrocardiograma, donde estamos mostrando, ¿no? Indica que el sistema nervioso parasimpático está funcionando bien, ya permite una rápida recuperación después de un evento estresante. Fíjense cómo esta onda es más larga, no está más pausada, no es tan cortita, ¿ya? Entonces eso nos permite mejor capacidad de adaptación, más energía porque el sistema está más tranquilo oscilando, ¿ya? Y permite mejor manejo del estrés y hay un bienestar en eso, ¿no? Si nosotros estuviéramos todo el tiempo en esta activación simpática, con una variabilidad de frecuencia cardíaca baja, ¿no? ¿Qué pasaría? Andaríamos sumamente estresados e irritados, con poca energía y fatigados, ¿no? Y al mismo tiempo con menos tolerancia al estrés y riesgo mayor del agotamiento, ¿no? Entonces acá uno puede entender que nosotros necesitamos un sistema que vaya en movimiento más pausado cada cierto tiempo y que cuando es peligro aumente la frecuencia y sea más rápido y más corta el intervalo de la frecuencia, ¿no? Eh, y bueno, para nosotros saber en realidad la variabilidad de frecuencia cardíaca es un indicador de equilibrio autónomo. En cuanto mayor es la variabilidad, más capacidad de adaptación, recuperación y mantener un estado físico y una mejor salud mental. ¿Ya? Por lo tanto, eso es muy, muy relevante. Entonces nosotros vamos a decir que la resiliencia no es un rasgo psicológico, ¿no? Sino que tiene un anclaje biológico en la capacidad del sistema nervioso de recuperar la homeostasis después de la activación, ¿ya? La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un indicador cuantificable, es decir, que nosotros lo podemos medir de esta capacidad. La investigación muestra que nosotros tenemos una mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca, es un marcador biológico de flexibilidad autonómica que se asocia, miren con lo que se asocia, es bien interesante, con una mejor regulación emocional, ¿no? Esto tendría que ver con que la mayor capacidad para gestionar las emociones, especialmente el estrés y la ansiedad, las personas con una variabilidad de frecuencia cardíaca alta muestran menos angustia al regular sus emociones y activan regiones cerebrales claves para el control cognitivo, como la corteza prefrontal dorsomedial y la corteza cingulada anterior, ¿no? También te recupera mejor del estrés, ¿no? Se asocia a una variabilidad de frecuencia cardíaca con una respuesta de estrés más eficiente, una recuperación más rápida. Y en una situación de alta exigencia, por ejemplo, cuando uno está corriendo o está haciendo alguna actividad muy fuerte, ¿no? Una variabilidad de frecuencia baja
puede predecir la aparición de la fatiga y el agotamiento, ¿no? Entonces, entonces nosotros podríamos decir que una variabilidad mayor de frecuencia cardíaca es un indicador de resiliencia al estrés, ¿ya? O sea, como que eres más capaz de sostener el estrés, dado que hay un mejor rendimiento y la persona no se acerca tan rápidamente al agotamiento, no estas como superaceleraciones que tiene el sistema nervioso simpático gastan energía. ¿M? Ahora, ¿por qué estamos hablando de resiliencia, de poder estar utilizando una energía, una capacidad de nuestra respuesta del cuerpo eficientemente, ¿no? Entonces, eh, no es menor recuperarse rápido el estrés. Hay personas que les cuesta mucho salir del estrés y que pasan muy desregulado y que sienten que el impacto del estrés, que lo vamos a ver más adelante en la presentación, tiene que ver con todas estas situaciones que van sucediendo, ¿no? Eh, También involucra mayor conectividad social, ¿no? Stephen Porges sostiene que una buena regulación vagal, ¿no? Que está asociada a una variabilidad alta, es la base fisiológica para la sensación de seguridad y la conexión social, aspectos que son centrales para la resiliencia de una persona a nivel personal como comunitario, ¿no? Y la salud mental, se ha observado una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca, es un factor común de diversos trastornos de salud mental como la ansiedad, la depresión y el trastorno estrés postraumático, ¿no? Entonces esto te habla de que dijéramos, hay un efecto de nuestra capacidad cardiovascular, del ritmo del corazón en relación a la respiración y a la capacidad del cuerpo lidiar con estas tensiones, ¿no? Que tienen que ver realmente con lo que nosotros llamamos una ventana en tiempo real del sistema nervioso autónomo, ¿no? La variabilidad te indica si tu cuerpo está en un estado de alta frecuencia y tiene flexibilidad para recuperarse de estrés. Es un sustrato fisiológico de la resiliencia. La variabilidad de la frecuencia cardíaca alta permite no solamente soportar el dolor, la adversidad, sino también recuperar tu equilibrio interno de manera eficaz, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuál es la dificultad del terapeuta en el trabajo en el trauma? Es la sobrecarga, ¿ya? Em, Nosotros estamos todo el tiempo recibiendo una interacción que tiene que ver con estar desde la empatía, desde las neuronas espejo, tiene que ver con el lenguaje no corporal, o sea, perdón, corporal, que tiene que ver con el gesto, con la tensión emocional, con la forma en que la persona está expresando sus situaciones, ¿no? Para nosotros estamos todo el tiempo trabajando con sistemas nerviosos desregulados, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos expuestos al miedo, a la desesperanza, a la violencia, al abuso que vivió la persona, a su vergüenza, a la rabia, a la impotencia que vivió esa persona, ¿ya? Aunque nosotros estamos ahí presentes en la mejor de nuestras escuchas y con la mejor de nuestra voluntad, nosotros estamos junto con esa persona siendo partícipes en algún punto de su afectación, ¿no? Nosotros en la escucha empática del material traumático del paciente se activa en el terapeuta el sistema neuronas espejos que les comentaba, que responde a los estados afectivos del paciente, la amígdala cerebral, ¿no? Las amígdalas cerebrales que activan la respuesta neuroendocrinas y autonómicas, perdón, el aumento de la frecuencia cardíaca que acabamos de hablar, la presión arterial y también aparecen reacciones defensivas inconscientes, ¿ya? Todo esto es muy inconsciente, no estoy haciéndolo conscientemente. El sistema nervioso autónomo que va a oscilar también entre la activación simpática de lucha de huida y las respuestas parasimpáticas de congelamiento o disociación de nuestro paciente, ¿no? Y el hipotálamo hipófisis adrenal que va a liberar beta endorfinas, liberar cortisol, entonces va a buscar generar esta analgesia para la sensibilización del estrés, ¿no? Y bueno, también nosotros tenemos el mecanismo de la neurocepción, ¿no? Y el cuerpo del terapeuta entra en sincronía con el estado fisiológico del paciente, ¿ya? Y esto se conoce como sincronía fisiológica interpersonal. Implica que los estados autonómicos del terapeuta y del paciente van a sincronizarse, lo que a veces puede ser positivo, beneficioso, ¿ya? Porque nosotros estamos
invitando a nuestro paciente a que corregule, porque yo voy a estar preparada para esa regulación. ¿M? O también si yo estoy muy sensible o hay algo que en ese paciente que a mí me hace resonar con su historia o algo yo vengo alterado demasiado por alguna situación y no estoy en una posición de neutralidad, entonces puede ser que nosotros mutuamente compartamos la regulación y sea algo complicado, ¿ok? Eso puede pasar también en las sesiones y uno lo siente en el cuerpo. Em, no, como les decía, la neurocepción va a detectar señales de peligro en el cuerpo del terapeuta y el cuerpo del terapeuta también va a entrar en sincronía con esta experiencia, ¿no? Y aquí nosotros vemos también que aparece el estrés traumático secundario, ¿no? Que es el estrés que me produce estar con el estrés del que viene el otro, de que trae el otro, el trauma vicario, la fatiga por compasión y el desgaste empático, ¿ya? Nosotros tenemos entonces, por ejemplo, en el estrés traumático secundario, síntomas que se mimetizan con el estrés postraumático, pensamientos intrusivos, irritabilidad, hipervigilancia, de aparición más inmediata, ¿no? Como que de repente, ¡pum!, uno también se estresa con el paciente y le pasan cosas, ¿no? Por eso vamos a hablar después de la importancia somática de estar 50% afuera y 50% dentro, ¿no? En esta posición, dijéramos, es bien importante. Entonces, acá también tenemos la fatiga de compasión, ya que también tiene que ver con el agotamiento físico. Em, Les voy a mostrar acá, permítanme un segundito, que estamos acá compartiendo el enlace de la, acá, de la reunión. Ahí está. Entonces, en la fatiga por compasión vamos a tener agotamiento emocional y físico acumulativo, ¿ya? Asociado con pérdida de la empatía. Hay un momento en que me agoto, que me fatigo, que ya no tengo paciencia para estar ahí, dijéramos, sintiéndome que estoy como exponiéndome sin algunas herramientas importantes que nosotros tenemos que tener en el trabajo con personas que han tenido trauma, ¿ya? Y el trauma vicario, que tiene que ver con cambios cognitivos profundos y duraderos en la percepción del mundo, la seguridad y las relaciones, como que dejo de ver yo, terapeuta, dejo de ver el mundo seguro, dejo de sentir que las cosas funcionan de una manera porque empiezo a tener esta exposición prolongada al material traumático del paciente. Esto pasa mucho en el trauma sexual, pasa mucho en todo lo que es como lo que sea que realmente en temas de la justicia, ¿no? Hoy en día hay muchas líneas de trauma y justicia, ¿no? Porque en realidad muchos de los eventos que pasan, ¿no? Tienen que ver con esta situación de que no son capaces de poder reconocer los traumas a nivel social, entonces hay todas estas corrientes de defensa de las personas que han vivido del trauma, ¿no? Entonces hay exposición también de las personas que defienden ciertas situaciones sociales traumáticas, ¿no? Entonces, para nosotros, desde una mirada somática, todos estos fenómenos se entienden como una alteración, ¿no? Del sistema nervioso del terapeuta. Y el terapeuta va a empezar a perder la capacidad de regresar al estado vagal ventral o a una homeostasis o a un equilibrio personal acumulando activaciones incompletas o sintiéndose que no se puede defender de aquello tan grande que trae el otro y entonces necesitamos herramientas específicas para trabajar en esas circunstancias. Eh, y bueno, ¿por qué algunos, la pregunta es simple, ¿no? ¿Por qué algunos terapeutas terminan agotados, ¿no? No solamente porque se trabaja mucho, ¿no? Sino porque se sostienen demasiadas respuestas defensivas incompletas, ¿no? Después de muchas sesiones se puede acumular microcongelamientos en el terapeuta, hipervigilancia basal, tensión muscular permanente, disminución de la variabilidad cardíaca y reducción de la capacidad de conexión social, como que quedas tan agotado, has tenido la exposición a alguien que de verdad está viviendo un sufrimiento muy grande,
Entonces, efectivamente hay algo que hay, ¿no? Em, Se mostró en las investigaciones fisiológicas, respaldan este mecanismo. Un estudio con psicólogos clínicos en formación encontró que aquellos con altos niveles de ansiedad, ¿no? Presentaban menor frecuencia de la variabilidad cardíaca, lo que los hacía vulnerables al trauma vicario debido a la incapacidad de su sistema nervioso para regular la activación simpática durante estos periodos de trabajo, ¿no? No atenuando entonces, no pudiendo defenderse. Es una desensibilización de un mecanismo que no es capaz de sobreproteger en un momento de hiperestresarse, ¿no? Eh, y bueno, decir que no solamente a veces, dijéramos, todas estas situaciones tienen que ver con que es es una también el terapeuta va a pasar por, dijéramos, un malestar de repente físico y no, sino que también no se va a dar cuenta y va a estar en un estado de supervivencia sin darse cuenta, por supuesto y lo va a notar solamente en las sintomatologías, ¿no? Insomnio, ansiedad, irritabilidad, desconexión o agotamiento cuando el sistema ya perdió flexibilidad. Ese cansancio no corresponde solamente a un gasto energético, sino que un costo regulatorio, ¿no? ¿Cuánto el cuerpo tiene que hacer esfuerzos para recuperar el equilibrio? ¿Cuánto tiempo tiene que hacer el esfuerzo el sistema nervioso para autorregularse, ¿no? Eso es un tremendo gasto del sistema nervioso, de nuestro cuerpo, de nuestro consumo energético en relación al metabolismo, ¿no? Y va a hacer que realmente la persona pueda llegar a estados muy profundos de agotamiento, como se habla del burnout, ¿no? Y nosotros sabemos que el burnout tiene algunos signos tempranos que van apareciendo, porque en burnout ya habla de un desgaste bastante persistente que se ha mantenido durante bastante tiempo, ¿no? Y que es importante poder considerarlo. ¿Ya? Hablamos de los signos intrapersonales, una fatiga persistente que por más que yo descanso, me tomo mi espacio, ¿no? No logro como recuperarme, ¿no? De hecho, se ha dicho últimamente que ni siquiera se recupera el sueño. O sea, cuando nosotros pasamos 2, 3 días sin dormir bien, aunque dormamos después la semana completa, como que el cerebro no reconoce ese reparo, ¿ya? Entonces es bien delicado. También no deberíamos dejar pasar el deterioro de la concentración si nos llama la atención que nosotros nos connotamos más desconcentrados, más dispersos, em, menos acuciosos, menos ordenados, ¿no? Como que ya hay algo que se está gestando eh, en nuestro proceso como del cuidado. Mala calidad del sueño, por supuesto, que aparece mucho, y la queja somática, ¿no? Cefaleas, problemas de gastrointestinales, em, también, dijéramos, algunas personas que ya empiezan a tener esta sensibilidad, que todo como que andan con un poquito de gastritis, como que les duele un poco el cuello, que hay un poquito el lumbago, como ya aparece algunas cosas intrapersonales. Y bueno, y cuando ya son interpersonales, porque también se afectan nuestras relaciones, ¿ya? Aparece la irritabilidad, por eso se afectan, ¿no? El cinismo, la reducción de la empatía y las expresiones de insatisfacción también son signos interpersonales, ¿ya? Y signos ocupacionales, ¿no? Empieza la persona el ausentismo, la disminución del rendimiento, el sobrecompromiso, poco saludable, ¿no? Porque al final si ando desconcentrado y no estoy durmiendo bien, imagínense, estoy desconcentrado, no estoy durmiendo bien, estoy irritable, obviamente que probablemente termine haciendo mucho más de lo que me habría gustado, ¿no? Para poder yo acceder a una paz y una calma importante de mi trabajo y un ritmo más sano, ¿no? Y también nosotros, dijéramos, de la línea de lo que es trabajar con la personalidad, ¿ya? Muchas veces cuadros más profundos, que no todo el mundo trabaja en eso, es mi especialidad, pero a veces nos tocan personas que obviamente que tienen que ir con un profesional que está especializado en eso, en trastornos de la personalidad,
pero sobre todo en jóvenes, que siento es donde yo más trabajo, jóvenes o adultos jóvenes, cuando no están bien diagnosticados, cuando todavía hay un tratamiento farmacológico en estudio, como se diría, cuando estoy pensando qué es lo que le pasa a ese muchacho que no puede regular sus impulsos o no es capaz de contenerse cuando hay algo que lo frustra, o cuando le entra una crisis de llanto y no puede parar, etcétera. Hay desregulaciones como tormentas emocionales, etcétera. Em, Ese es un tipo de paciente, pero hay pacientes que en verdad no tienen control de impulso. Y a veces también la rabia aparece, la ira, la rabia, ¿no? Y eso también afecta mucho, mucho, mucho em, a la vida del paciente, ¿no? Los cortes, la ideación suicida, el intento de suicidio, la violencia hacia otro o hacia sí mismo. Entonces, claro, hay cierto tipo de paciente que es más complejo, donde la agresión aparece y a veces no es tan, a veces no es tan directa, es como tú sientes que el terapeuta está recibiendo proyecciones, ataques al vínculo, en realidad te dicen, no, si tú eres lo mejor, pero en realidad después eres lo peor. El paciente miente en la sesión. em, Siente que en realidad poco menos que viene a la sesión haciendo un favor a ti. En realidad hay omnipotencia, hay control. Eso también uno lo percibe, ¿no? En la medida que uno está preparado para este tipo de paciente, uno sabe que hay reacciones, como dice Kemper, contratransferenciales agudas y crónicas que pueden manifestarse con respuestas defensivas en el terapeuta cuando se afrenta sobre todo a los pacientes agresivos y a la omnipotencia del paciente, ¿no? Entonces nosotros vemos que qué le queda al terapeuta, ¿no? Cómo funciona con una estructura de personalidad que no está bien organizada, que no está funcionando correctamente, que tiene alteraciones, ¿no? A veces uno se pone a hablar porque como que responde más en el pensar, en relacionar, en intelectualizar las cosas, más que sentir, ¿no? Uno toma esa distancia terapéutica como defensa, en el sentido de como decir, yo creo que esto tiene que ver con esto otro y hace un análisis más cognitivo, más que entrar en la emoción en el paciente, ¿no? A veces hay informaciones reactivas que se llaman, ¿no? Que el terapeuta por defenderse de esa agresión, por defenderse de esa forma en que lo están tratando, ¿no? Se pone muy amable o muy disponible, no pone límites, ¿no? Sobre todo si hay alguien que no tiene límites al frente, ¿no? Nos cuesta. También nosotros sentimos aquello, ¿no? Después lo vamos a ver bien en claridad que la transferencia es lo que yo recibo del paciente, es la capacidad de percibir, sentir que, por ejemplo, la persona a lo mejor está tranquila, sentada, pero está profundamente enojada, ¿no? Y yo siento esa sensación, ese malestar como de enojo y le puedo preguntar, yo lo veo tan tranquilo, lo veo tan sentado ahí que sin ningún problema, pero pareciese que hay algo como enojo, ¿no? Podría ponérselo, ¿no? Proyectárselo para que la persona lo pueda trabajar y, y sin darnos cuenta como una defensa en el paciente hay una negación del terapeuta del agotamiento. Esto es muy común. No estoy cansado, estoy bien hasta que aparece el burnout, ¿no? Entonces, y la identificación proyectiva inversa, ¿no? Es donde el terapeuta empieza a sentir aquello que el paciente no puede sentir, ¿ya? Se siente desesperanzado, irritable, impotente, con pesadez. Quizás lo más interesante del trabajo con Kemper, que para mí ha sido realmente una bendición poder encontrar a Dr. Kemper, estudiar con él, es como entender muchas veces que lo que estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo, algunos procesos y interacciones, no necesariamente son contenidos míos, sino que estoy recibiendo una sobrecarga externa de afuera y estoy pudiendo como interpretar y percibir este proceso para poder tener una capacidad de estar más tranquilo frente al paciente y tener más control personal, estando en esa neutralidad no sobrecargada.
¿ya? Por supuesto que este tipo de terapia requiere entrenamiento y especializaciones, ¿ya? Es terapia focalizada en la transferencia, que se la recomiendo. Realmente si usted tiene que trabajar en esta área, no todos tenemos que trabajar en esta área, ¿no? Depende de lo que cada persona quiere, el enfoque que quiere. Nosotros en la formación de curación somática vemos los conceptos generales de la TFP porque tenemos que saber lo mínimo de lo mínimo para empezar a entender lo que es personalidad, la estructura de la personalidad, la función de la personalidad, los distintos trastornos. O sea, hay que estar, dijéramos, pudiendo como por lo menos interpretar algunas señales al respecto, ¿no? En este caso, el sistema nervioso del terapeuta, obviamente que puede como disociar, ¿ya? Como defensa de la sobrecarga y desconectarse emocionalmente o tener una superficialidad en la relación, una superficialidad en la relación terapéutica, ¿no? Esto simplemente es como mejor voy a tomar distancia y me voy a proteger un poco de lo que no estoy pudiendo manejar, a veces inconscientemente. Em, Nosotros en curación somática, PHP, decimos qué pasó con el paciente. No, no decimos qué le pasó al paciente, sino qué ocurrió en mi sistema nervioso mientras acompañaba al paciente. Esa es la pregunta que yo les invito a hacerse cuando están en terapia. Eh, Esto permite que nosotros podamos observarnos y recuperar la regulación. Ya, esa es la clave. Entonces, ¿qué le pasó al paciente? Y al mismo tiempo uno dice, ok, el paciente, uno va a saber lo que le está pasando al paciente. Sin embargo, cuando yo estoy ya trabajando o cuando he terminado la sesión, ¿qué me pasó a mí con mi sistema nervioso al acompañar a esta persona, ¿no? Este paciente? eh, que nosotros recomendamos mucho al terapeuta, ¿no? Como una manera de tener un setting de cuidado personal, ¿no? Eh, Hacer ejercicios de grounding si uno siente que ha quedado muy agotado, que algo lo sobrepasó, que la experiencia era muy terrible. Imagínense, por ejemplo, todas estas personas que están trabajando con las personas que han vivido esta catástrofe de Venezuela, el nivel de estrés, de angustia, de tristeza, de duelo, de tragedia, de otra catástrofe. em, qué tanto esas personas que están ayudando a otras personas, ¿no? Nosotros nos ha tocado ir a distintas desastres y catástrofes, cómo conectar a través del suelo, la postura, poder enraizarse, poder hacer ejercicios que anclen al paciente, que anclen al terapeuta también, cómo el terapeuta se prepara para entrar de una sesión, para salir de una sesión de una persona extremadamente traumatizada. em, Cómo nosotros podemos realmente sentir, traquear, hacer tracking de nuestras sensaciones, observar cómo se siente. Nosotros trabajamos mucho en experiencia, perdón, en curación somática, trabajando con puntos de gatillo, con estimulación en ciertas partes del sistema nervioso, y también sintiendo sensaciones, haciendo posturas que nos permiten a nosotros como acompañar al cuerpo en ese momento sobrecarga, ¿no? Pendularse, moverse en un estado de activación y calma, trabajar con movimientos respecto a esta integración del sistema nervioso, del antagonismo de activación y desactivación. Es también algo muy importante, se puede hacer de distintas maneras. Trabajar con el nervio vago también es para bajar las revoluciones muchas veces rápidamente, ¿no? Son recursos y, como les decía, el autocontacto, evocar sensaciones de seguridad, trabajar con algunas herramientas respecto y, bueno, descargar y completar la liberación de la energía de sobrevivencia no resuelto mediante movimientos, a veces estiramientos, a veces respiraciones, corporalización. Se ocupan bastantes herramientas de las que practicamos. Para nosotros, en la curación somática, el cansancio es una señal biológica. Ya nosotros somos neurociencia aplicada al trauma, entonces estamos todo el tiempo mirando nuestra neurofisiología. Un organismo cansado está diciendo no he podido reorganizar toda la energía defensiva que movilicé acompañando a otros, necesito descansar. El cuerpo necesita recuperar espacio interno mediante prácticas de autorregulación,
puede ser meditación, mindfulness, respiraciones, meterse a la piscina, nadar, salir a caminar, muchas cosas que nos permitan reconectar con sensaciones y restaurar la homeostasis, ¿no? Eh, la evidencia científica muestra que el entrenamiento en regulación fisiológica, incluyendo ejercicios respiratorios, por ejemplo, permiten modificar la variabilidad de la frecuencia cardíaca y puede ser una posibilidad de reducir los síntomas del estrés y la ansiedad en profesionales de la ayuda. ¿M? Em, ¿Qué hace la práctica de habilidades psicológicas en PHP en este proceso, ¿no? No solamente PHP está dirigido al paciente, sino que tiene que ver con un espacio de restauración fisiológica para el terapeuta también. Nosotros, en la formación que hacemos, eh, tenemos jornadas presenciales donde hay que aprender una serie de técnicas y experimentamos todo el tiempo estos procedimientos y este trabajo para poder dar pie a que el terapeuta esté corporalizado lo suficiente, em, resiliente, con continente, enraizado, cosa de que pueda detectar también estas oscilaciones en el proceso y que también pueda tomar cartas en el asunto al momento en que siente que está sobrecargándose o que su paciente empieza a desregularse demasiado y yo necesito que él vuelva a una capacidad de carga, como se diría, para poder trabajar la sesión, ¿no? Nosotros en el trabajo con el cuerpo no vamos a buscar hiperactivaciones porque la persona se nos va a disociar o va a entrar en una crisis y vamos a perder la oportunidad de recordarle al sistema nervioso que él sí se sabe regular, que es algo biológico, fisiológico y genético, ¿no? No es alguna invención que a mí se me ocurrió, no, esto funciona desde nuestro cuerpo, desde nuestra fisiología, ¿ya? ¿Qué buscamos nosotros? Reducir los síntomas del estrés postraumático y la ansiedad. Con prácticas específicas cuando esto corresponda, en el caso que esté determinado, em, mejorar la actividad y la regulación de la activación fisiológica, fortalecer la capacidad de la presencia del terapeuta sin recurrir a defensas rígidas, ¿no? Como ponerse ya a 1000 kilómetros, sino que estar un poquito más presente en el sentido de poder manejar esta carga, ¿no? Y nosotros buscamos restaurar la sensación de seguridad corporal, sobre todo en el profesional, también su variabilidad fisiológica necesaria para que sea resiliente, disminuir la carga acumulativa del acompañamiento clínico, fortalecer la capacidad de presencia sin recurrir a defensas rígidas y sostener una mayor disponibilidad emocional sin quedar absorbido por el sufrimiento del paciente. Esto es muy importante, ¿no? Realmente tener ese cuidado. Y bueno, desde de la perspectiva de TFP, ¿no? Les volví a decir, pacientes que pueden estar con un trastorno de personalidad y además marcados por el trauma, ya van a trabajar con estos mecanismos de decisión, ¿no? Como de disociación y la identificación, o sea, como que es el otro, no soy yo. Ya el paciente proyecta partes intolerables del mismo, la rabia, la vulnerabilidad, el odio sobre el terapeuta, ¿no? Siente ese proceso y entonces la contratransferencia tiene que ver cómo entonces yo, cuando estoy sintiendo esa rabia, ese odio, esa frustración que él no puede elaborar, lo recibo yo. Entonces, ¿y cómo yo voy a devolver esto? Entonces es muy difícil. Se necesita, dijéramos, tener cuidado con eso, ¿no? Por eso hay personas que si no tienen de repente la especialización, es mejor derivar ciertas cosas porque es un esfuerzo y a veces se necesitan cosas bien específicas para trastornos más severos. El terapeuta es un receptor del trauma, ¿no? El paciente no solo cuenta su historia, revive la relación que vivió. El terapeuta puede sentirse evaluado, atacado, impotente, abrumado, ¿no? Reflejando las dinámicas internas del paciente, ¿no? Esto es intenso cuando hay trauma, porque a veces el trauma tiene que ver con odio, con agresión, es muy fuerte, ¿no? Hay un desgaste acumulativo, ¿no? Estas transferencias negativas, sin que el paciente haya podido resolver aquello que le está pasando.
va a llevar a activaciones defensivas en el terapeuta incompletas, ¿no? Entonces uno va perdiendo esta neutralidad, por eso es tan importante evitar este desgaste crónico y tomar cartas en el asunto, ¿no? Y bueno, estas intensas relaciones dinámicas son no solamente psicológicas, sino que tienen una base somática, ¿no? Entonces, el efecto en el cuerpo es que los terapeutas reportan, o sea, que hay relatos de trauma en sus pacientes, lo que les afecta a nivel fisiológico, o sea, que se impacta. ¿Mm? Y bueno, para ir que ya terminando, nosotros hemos dado algunas recomendaciones, ¿no? Para contrarrestar este desgaste eh, que podrían ser fisiológicas o psicológicas. Las fisiológicas para regular el sistema nervioso tienen que ver con contrarrestar, ¿no? La hiperactivación simpática y la fatiga crónica de base biológica. Entonces, ¿qué les ofrecemos nosotros? Establecer límites claros con tu paciente en el encuadre. Em, Eso significa definir tiempos de contactos fuera de sesión y de manera crucial, o sea que la persona no puede intervenir en cualquier momento. Tener ventanas de descanso breves entre pacientes también es recomendable. Y se ha demostrado que también 2 o 3 minutos de respiración lenta con exhalación extendida mejora el tono vagal y ayuda al sistema a reiniciarse para la siguiente sesión. También tenemos las prácticas polivagales, ¿no? Que tiene que ver con 50% sintiendo yo, 50% afuera. Permite que estemos monitoreando momento a momento si lo que yo estoy sintiendo es mío o si es del estado del otro, ¿no? Para poder recuperar mi parte más regulada. Y bueno, también microprácticas que pueden ser de somáticas, que pueden ser durante la sesión. El terapeuta puede realizar estas pautas somáticas de 10 20 segundos, qué sé yo, estirar un poco el cuerpo, acomodarse un poco mejor con calma en el sillón. eh, Dame un momento para concentrarme, tomarse un vasito de agua, pararse, darse una vuelta, pedir un minuto de baño, ¿no? Y entonces hacer algo discreto que también puede ser un anclaje sensorial, ¿no? Acomodarse en la silla de una manera consciente, etcétera. Eso hace que la activación baje y sea más posible de manejar, ¿no? Eso también es recomendable. También podemos hacer cierres de la sesión fisiológicos para no llevarse nada a la casa. Puede ser como un estiramiento, como les decía, un ejercicio antes de irse a casa de orientación, de seguridad, que va a reducir el riesgo de la fatiga y compasión y va a mejorar la calidad del descanso nocturno. Y también nosotros también creemos que es importante ser horarios ordenados, su alimentación en el corresponde, buena hidratación, em, porque mejora la concentración, breves movimientos articulares entre sesiones, caminar 10 minutitos al final de la jornada, limpian la tensión somática acumulada, ¿ya? Y a nivel psicológico, para procesar impacto emocional, nosotros les recomendamos que podamos sentir, dijéramos, en vez de ignorar o suprimir las respuestas emocionales intensas, el terapeuta tiene que vigilarse constantemente y usarlo más bien como una información primaria. Y le puede preguntar qué está sintiendo el paciente que me hace sentir a mí de esa manera, ¿no? Y la supervisión es súper importante, porque la supervisión ayuda, dijéramos, a metabolizar situaciones emocionales y ajustes técnicos que te dan más fuerza en tu intervención y te protegen. Y salimos de esa sensación de impotencia. También tener claro que el trauma también tiene que ver con el sistema de apego del mismo terapeuta y de situaciones traumáticas no resueltas, ¿no? Esa es la responsabilidad clínica que tenemos nosotros, los que trabajamos con personas, de procesar esto en espacios terapéuticos para nosotros, ¿no? En que prevenir estas situaciones y trabajar en nuestros propios procesos, ¿no? Y lo más interesante y lo más importante para terminar, desarrollar una identidad profesional finita, ¿no? No sostener la fantasía de una disponibilidad ilimitada, yo puedo con todo, es un factor de riesgo, ¿no?
Vamos a reemplazar esta identidad heroica por una identidad competente y finita, ¿no? Que es capaz de regular, para cuidar y, dijéramos, reconocer los límites propios, para proteger al paciente también de una intervención donde uno ya no está ni pensando porque está tan agotado con lo que está pasando que no, ni siquiera puede atenderlo bien, ¿no? Y uno mismo se sobrepasa. Por lo tanto, tener intervenciones finitas, ¿no? Y ajustar el encuadre con un acto ético, ¿no? La sobrecarga se agrava cuando la economía del encuadre es inviable, ¿no? Honorarios que no contemplan el tiempo de preparación, coordinación, minan la motivación, la disponibilidad, establecer un encuadre justo y transparente que contemple la complejidad del trabajo, tramos severos, un acto ético del paciente y hacer terapeuta, ¿no? Como la forma en que nosotros miramos, ¿no? Entonces, acá, finalmente, para decir que nosotros sabemos que finalmente esto se lleva al burnout, ya estoy como en la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. Y el burnout sabemos que no es solamente simplemente cansancio emocional, sino que se entiende un proceso de desgaste crónico en los sistemas de respuesta al estrés que ocurre cuando la demanda supera sostenida los recursos del organismo, ¿no? Vamos a tener mucho desorganización a nivel del sistema nervioso, a nivel cerebral, dijéramos, y a nivel del estrés, ¿no? Y nosotros sabemos que hay una fase inicial donde empieza a haber cortisol y adrenalina elevados, ¿ya? Y ya cuando el sistema se quema, una parte de burnout ya más intensa, donde la persona llega a una hipoactivación, donde ya hay un colapso, ¿no? Así que bueno, ahí estamos viendo cómo uno puede realmente afectarse. El burnout no es un problema menor, son consecuencias profundas, afectan la salud física, ¿ya? Psicológica y la práctica profesional, ¿no? Esto, la exposición diaria a las narrativas de trauma, pérdida, angustia, va a colocar a los terapeutas en una situación de alto riesgo, ¿no? Síntomas de agotamiento, despersonalización, una reducida sensación de logro personal, ¿no? Aparecen dificultades, como les decía, de concentración, atención y memoria, la niebla mental, fuerte asociación a veces con la depresión y la ansiedad en este tipo de situaciones cuando ya estamos de verdad excedidos y más riesgo de enfermedades cardiovasculares y musculoesqueléticas y alteraciones metabólicas, entonces no es menor. ¿Ya? ¿Y cómo nos podemos cuidar del burnout? Como les decía, es muy importante la supervisión clínica de calidad, prácticas de regulación fisiológica, establecer límites profesionales saludables, cultivar la autocompasión, la autogentileza, ¿no? Y ojalá las gentes que pueden hacer una terapia personal es realmente importante. Bueno, estas son las referencias y bueno, darles las gracias. Nosotros estamos empezando la formación ahora en agosto, la sexta formación ya acá en Chile, así que los invitamos a conocer nuestros programas en el Instituto Neurociencias.cl y en la inscripción la puedes hacer al 56975694841. Sé que por ahora estamos con un descuento importante hasta la próxima semana, así que si tienes alguna consulta, alguna duda, puedes contactarte con nosotros o con nuestro equipo o a través de la comunidad o por Instagram para que nosotros podamos, dijéramos, darte la información que tengas necesaria. Así que bueno, voy a dejar de compartir, permítame un momento. Ujú. Bueno, les quiero dar las gracias y espero poder tomar alguna posibilidad de compartir la siguiente charla. Que tengan una buena noche. Gracias.